Grábeme, don David. Híjole, no sé cómo tomar esta columna que publica en Nexos Jorge Castañeda, el güero Castañeda, el horroroso y arrabalero Castañeda, por haberle llamado así a Putla, Oaxaca, un pueblo horroroso y arrabalero, que forma parte de estas mesas de análisis con Aguilar Camín y todos estos personajes. Escribe una columna, Toño, que escucha bien. Aplaude a López Obrador. Ojo, no sé si está llegando el punto en que los principales detractores del presidente se estén dando cuenta y doblen las manitas, o de plano lo hacen para confundir al enemigo. Entendió el que entendió. Permíteme, Toño, leer esto que publica en su blog de Nexos Jorge Castañeda. Dice: la enchilada completa de AMLO y Biden. Aunque no sabemos exactamente de qué forma López Obrador le planteó a Biden su idea de un nuevo acuerdo bracero, y mucho menos conocemos los términos de la respuesta de Biden, este planteamiento del presidente mexicano merece ser aplaudido independientemente del destino que alcance. De la misma manera que debe ser felicitado Biden por haber planteado el proyecto de legalización de los entre 11 y 12 millones de extranjeros en Estados Unidos sin papeles, de los cuales 6 millones son mexicanos. Las dos cosas juntas pueden alcanzar el equilibrio que tanto se necesita y que hace 20 años fue bautizado con la expresión de la enchilada completa. Obviamente tiene que meter gol porque el de la enchilada completa era él. Conviene recordar que esa fue exactamente la propuesta que el presidente Fox le hizo al presidente Bush y al Congreso norteamericano durante 2001 y 2002, y que por múltiples razones, principalmente debido al ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, no prosperó. Es bien sabido que desde entonces se hicieron varios intentos internos norteamericanos de lograr algo equivalente, lo que se llamó la reforma migratoria integral. No prosperaron los intentos de los senadores McCain y Kennedy, ni del presidente Bush por su cuenta, ni de Barack Obama en 2013. De la misma manera, no es seguro que la propuesta de Biden y de López Obrador pueda salir adelante, pero conviene destacar sus méritos, así como ubicarla en este contexto histórico. En cambio, Andrés Manuel López Obrador había insistido que no proponía una legalización de los migrantes dentro de Estados Unidos, propuesta de Biden que él ya ha aplaudido, y en que hubiera más o menos trabajadores migrantes mexicanos admitidos a Estados Unidos con todas las de la ley. Eso era, según él, intervenir en los asuntos internos de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que ese tipo de tonterías son las que más le gustan en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Que ahora López Obrador plantee lo que antes rechazaba no debe ser objeto de escarnio, sino al contrario, de felicitación por abandonar una postura que siempre fue absurda. Existen dos poderosas razones por las cuales no puede haber una política que verdaderamente cambie la relación migratoria entre México y Estados Unidos que no incluya ambas propuestas: legalizar el acervo de mexicanos ya existentes en Estados Unidos y ampliar el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos con papeles. Es cierto que en los últimos 15 años el número de visas H2A y H2B, que son prácticamente las que se otorgan a trabajadores agrícolas y de servicios, se ha ampliado enormemente, pero eso no es suficiente. Los demócratas en Estados Unidos siempre han sido partidarios de la legalización de los indocumentados y de brindarles un camino hacia la ciudadanía estadounidense en algún punto. Lo hacen porque responden a presiones de los sindicatos, de la Iglesia Católica, de grupos de activistas latinos e incluso de funcionarios electos demócratas que piensan que de los 11 a 12 millones de indocumentados que llegarían algún día a la ciudadanía, la enorme mayoría votaría por el partido de Biden, de Obama, de Johnson, de Kennedy, de Roosevelt. Tal vez exageran la proporción, pero el argumento es válido. A la inversa, los republicanos siempre se han opuesto a la legalización de los indocumentados por las mismas razones, pero siempre han sido partidarios de ampliar los programas de trabajadores temporales o estacionales, tanto en agricultura como en construcción, en la industria de la hospitalidad, la jardinería y muchos otros servicios. Lo hacen porque los legisladores reciben apoyos de los agricultores de Texas y de California y de otros estados, y porque los grandes desarrolladores de todo el país también se benefician de una mano de obra más barata, pero legal, y no sujeta a castigos o penalidades por violar la ley. Si no se combinan las dos posturas, legalización de indocumentados y ampliación de trabajadores estacionales, con un eventual camino a la residencia permanente y a la ciudadanía para evitar la creación de una subclase underclass,
no existe posibilidad alguna de obtener los votos necesarios. Biden probablemente no incluyó ninguna propuesta para aumentar el número de visas H2A y H2B porque piensa hacerlo como una concesión a los republicanos una vez que comience la negociación en el Congreso. Y López Obrador seguramente se inmiscuirá menos en el tema de la legalización de los indocumentados de lo que buscó hacer Fox en su momento. Para empezar, porque López Obrador no entiende muy bien el tema, y en segundo lugar, porque simplemente no se le da hacer política internacional. Pero la propuesta conjunta es exactamente la misma, con la diferencia de que ahora existen más probabilidades de lograrla. Enhorabuena. Y para los que fastidian que nunca tengo algo bueno que decir de López Obrador, ahora sí lo tengo. Escribe el que fuera secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003 y quien es profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York, pero sobre todo uno de los críticos más férreos que tiene el gobierno de la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en medios de comunicación como Latinus o como el propio Televisa. Mi querido Toño, pues enchilada o no, al menos en esta se la está teniendo que casi tragar completita Jorge Castañeda, ¿eh? No, simple y sencillamente es eso. Tiene que llegar algún punto también en los pseudointelectuales, para pues hablar con la verdad, ¿no? Para tener un discurso distinto. O a lo mejor Vicente es otra muy al estilo Ricardo Anaya, pues simplemente para que no digan, ¿no? Hasta termina con eso. Su conclusión es esa, la conclusión del horroroso y arrabalero, del racista de Jorge Castañeda. En todo caso es para que vean que también tengo cosas buenas que decir a veces de López Obrador. Es la única cosa buena que ha dicho. Insistimos aquí en Sin Censura, no estamos buscando que los funcionarios públicos, que los intelectuales, que los periodistas, que alguien hable bien de López Obrador, estamos buscando que se plantee la verdad con justicia. Hay muchas cosas que son criticables y las criticamos aquí, Vicente lo ha hecho, Vicente ha hablado, por ejemplo, del programa Bracero, pero creo que tiene toda la congruencia de hacerlo, como periodista que es, y aquí pues cuando llegan este tipo de comentarios son hasta increíbles, no te equivocas, Vicente. Yo escucho esta columna del horroroso y arrabalero de Castañeda y me quedo anonadado. O a lo mejor también me puedo hacer la pregunta, el cuestionamiento, pues, ¿qué es lo que querrá, no? Buenas preguntas, Toño. Al tiempo, ya veremos. Al tiempo.